Hola, muy buenos días. Si gustan tomar asiento, ya en breve vamos a iniciar con el evento. Muy buenos días. Si gustan tomar asiento, ya en breve iniciamos con el evento. Gracias.
Muy buenos días a todas las personas. Sean bienvenidas este día 5 de noviembre de 2025. Por favor, aún tenemos unos lugares disponibles para que no se queden personas paradas. Aquí también tenemos un lugar disponible para que nos apoyen tomando sus asientos. Y pues sean bienvenidas a este evento de la difusión y mesa de análisis del Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024. En el podium nos acompaña el doctor David Emanuel Castillo Martínez, coordinador de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un aplauso, por favor. También nos acompaña la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La maestra Olga Alicia Castro Ramírez, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León. La doctora Jessica Marisol Vera Carrera, docente de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El maestro Luigi Villegas Alarcón, profesor de Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. A continuación, invito al doctor David Castillo, coordinador de esta facultad, para que nos dé su mensaje de bienvenida. Muy buenos días, tengan todas y todos. Primeramente, quiero dar la más cordial de las bienvenidas a los consejeros del Instituto Nacional Electoral que tuvieron el día de hoy venir a acompañarnos y compartirnos toda la información que el día de hoy tendrán a bien. También a nuestros alumnas y alumnas que el día de hoy están aquí presentes, encabezados tanto por el presidente como el consejero Isabel y Raimundo. Muchas gracias por estar aquí presentes representando a la comunidad estudiantil. A los docentes que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias por estar aquí presentes. A los investigadores que nos acompañan de esta gran facultad, también sean todas y todos bienvenidos, invitados especiales. Es un honor para mí en mi calidad de coordinador de esta gran facultad bicentenaria de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, darle las más cordiales de las bienvenidas a este recinto que se convierte el día de hoy una vez más en el foro de análisis y diálogo crucial para la democracia en nuestro país. Nuestra facultad, dedicada al estudio de la ley y de la conducta social, reconoce la conexión entre la justicia, la legalidad y la participación ciudadana. La solidez de cualquier sistema democrático no reside solo en sus normas, sino en la activa y constante intervención de nuestros ciudadanos. Hoy tenemos el privilegio de recibir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, al maestro José Martín Fernando Faz Mora, a la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, del INE Nuevo León, a la maestra Olga Alicia Castro Ramírez, garantes de la legalidad y la transparencia de nuestros procesos electorales, para la presentación del Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024. Asimismo, nos acompañan el maestro Héctor Antonio Zuno Bustamante, de Poligrama, y el maestro Luigi Venegas Alarcón, docente de Derecho Constitucional del Tecnológico de Monterrey. También quiero agradecer la presencia de la doctora investigadora y docente de nuestra facultad, nuestra gran amiga Jessica Marisol Vera Carrera. Muchas gracias, Jessy, por darte la oportunidad, que en ella nos ayuda mucho a coordinar todo el área de métodos alternos y solución de controversias, una imagen muy reluciente en estos temas del derecho que siempre está bien y obviamente con gran conocimiento y estudios en el ámbito del derecho electoral. Este estudio no solamente es un conjunto de datos, es un diagnóstico vital de la salud cívica en nuestra nación, nos proporciona perspectivas fundamentales sobre la conducta y las motivaciones de los votantes, herramientas también objetivas para la evaluación de los niveles y la calidad de involucramiento ciudadano
en las elecciones recientes y también nos da líneas de acción para la mejora de las estrategias de la conducta cívica y la promoción del voto informado. Para nuestra comunidad académica y estudiantil, nuestra comunidad de investigadores y sobre todo para nuestros profesores, este análisis representa una fuente invaluable para la reflexión, la investigación y la generación de nuevas líneas de reflexión en el ámbito del derecho electoral y en el ámbito del derecho constitucional. Nos permite contrastar en muchas ocasiones la teoría con la realidad empírica y con la práctica en el estricto sentido de la democracia. Agradecemos profundamente al Instituto Nacional Electoral por elegir, como siempre, nuestra facultad, siempre ver a esta gran facultad bicentenaria como sede para compartir estos resultados. Este gesto, créanme, lo que subraya el compromiso compartido entre ambas instituciones, la electoral y la que representamos nosotros, que es la de educación superior, para simplemente fortalecer los cimientos cívicos en nuestro querido México. Invito a todas y todos los representantes a participar en este encuentro con una mente abierta y crítica. Aprovechemos la oportunidad de dialogar directamente con los consejeros y profundizar en las implicaciones de este estudio para el futuro democrático de nuestro país. Que esta jornada sea para todos una jornada de gran presentación, muy enriquecedora, y que sea un análisis sumamente productivo y enriquecedora para todos los aquí presentes. Muchas gracias por acompañarnos y de nuevo elegir esta su casa, la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sean de nuevo todas y todos bienvenidos a esta su casa. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor, y le damos la bienvenida al maestro Héctor Antonio Zuno Bustamante. Él es socio fundador y director de Poligrama. Bienvenido, doctor. A continuación, la maestra Olga Alicia Castro Ramírez nos va a dar una introducción sobre el Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024, así como la semblanza de las y los panelistas. No omito mencionar y agradecer la presencia de nuestras autoridades del Consejo Local del INE y del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Primero, el agradecimiento al doctor Castillo por abrirnos este espacio, este importante espacio que ha sido sede de grandes y muy importantes eventos. Entonces, es para nosotros un honor estar aquí con toda la comunidad docente y estudiantil, con el Servicio Profesional Electoral, con consejeras y consejeros electorales y, por supuesto, nuestros grandes amigos y aliados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y me toca hoy a mí platicarles un poco del estudio, de la metodología del estudio y también presentar a quienes nos harán el honor de compartir sus reflexiones y análisis respecto de este estudio muestral de la participación ciudadana. En primer término, decirles que el objetivo de este estudio es conocer el perfil de la ciudadanía que sufragó y de quienes no lo hicieron en el proceso electoral 2023-2024 a través del análisis de diversas variables como el sexo, la edad y el tipo de sección electoral, así como identificar patrones de comportamiento del electorado respecto de las elecciones federales previas. Respecto de la metodología, pues primero, para recopilar esta información, lo que se hizo es levantar un inventario de la disponibilidad y condición de las listas nominales que se utilizaron el día de la jornada electoral. Ya saben ustedes que las presidencias de casilla van marcando en las listas nominales la persona que va votando. Entonces se hace un inventario y también un comité especial seleccionó 300 muestras de casillas aleatorias e independientes, es decir, una por cada distrito electoral federal,
con un nivel de confianza de 95% y el menor error estadístico posible. En general, la muestra a nivel nacional fue de 20.160 casillas, de las cuales se obtuvo información del 99.5% de estas casillas. También se coordinó la captura en un aplicativo de las marcas Votó que aparecen en las listas nominales de la muestra seleccionada. Finalmente, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral realizó el análisis estadístico a nivel nacional, estatal, por distrito electoral federal, por grupos de edad, sexo, y los resultados se plasmaron en este estudio que hoy ponemos a su disposición y del cual se va a platicar durante esta mañana. El estudio también contiene la nota metodológica por si alguno de ustedes quiere revisarla con mayor detalle. En este estudio se hicieron preguntas de investigación y las que se busca responder y las señalo enseguida. ¿Cuál es el perfil sociodemográfico del electorado que votó en el proceso electoral 2023-2024? Otra de las preguntas es, ¿cuál es el porcentaje de participación en las últimas elecciones federales? ¿Hay diferencia en la participación ciudadana entre mujeres y hombres? ¿Cuáles son los grupos de edad que más participaron? Otra pregunta es, ¿hay diferencias entre la participación ciudadana en secciones urbanas y las no urbanas? Otra más, ¿cómo varía la participación dentro de cada tipo de sección en función de la edad y del sexo? ¿Existen variables de contexto sociodemográfico que pudieran afectar la participación ciudadana? Todas estas son las interrogantes que se hace este estudio. Pero además, con base en la experiencia de resultados obtenidos en ejercicios similares de análisis de los procesos electorales previos, se partió de 3 hipótesis. Número 1, las mujeres participan más que los hombres. 2, las y los electores con 60 años en adelante participan más que las y los electores de otros grupos de edad. Finalmente, existen diferencias entre la participación de secciones urbanas y las no urbanas. En específico, se espera observar que los patrones de comportamiento por grupos de edad son distintos para mujeres y para hombres. Entonces, de esto nos van a hablar hoy los especialistas en esta mesa de diálogo. Y justo quiero presentarlos, decirles su semblanza curricular de quienes hoy nos van a acompañar en la mesa de diálogo. En primer término, con mucho gusto recibimos a nuestra consejera electoral, la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, de quien me permito señalar su reseña curricular. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México, PES Acatlán, y maestra en Gestión del Mantenimiento de la Paz por la Universidad de Turín. Desde 2005 ha realizado diversas tareas de cooperación internacional y asesoría técnica en materia electoral, destacando su participación como jefa del Departamento de Elecciones en Kosovo con la Organización de Seguridad y Cooperación Europea. Ha participado también en misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Liberia, Sierra Leona, Nepal y Sudán. Como asesora técnica en Somalia, Liberia, Guatemala, Irak y Mozambique. Se ha especializado en capacitación electoral, administración electoral, operaciones, desarrollo de capacidad institucional de autoridades electorales en varios países. Asimismo, ha coordinado los equipos de observadores de las misiones de observación electoral de la Unión Europea en Perú, El Salvador y Gambia. Ha observado elecciones con varias organizaciones internacionales en Sri Lanka, Ucrania, Uzbekistán, Macedonia y Uganda. También ha desarrollado trabajo de consultoría técnica especializada en materia electoral, principalmente en programas de voto en el extranjero para Irak, en el programa de voto en el extranjero para el referendo de cesión de Sudán del Sur en Uganda. Ha sido consultora con diversas organizaciones internacionales como IFES, PNUD, Organización Mundial de Migración, la ONU, Comisión Europea, el Departamento de Desarrollo Internacional de Reino Unido y Departamento de Mantenimiento de la Paz de la ONU. Desde el pasado 22 de julio de 2020 fue nombrada por la Cámara de Diputados
como consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, cargo que desempeña desde el 27 de julio de ese año 2020. Ella es nuestra consejera electoral, la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña. Sí. Y nuestros panelistas, la doctora Jessica Marisol Vera Carrera. Ella es doctora en filosofía con acentuación en ciencias políticas, maestría en métodos alternos de solución de controversias y licenciada en Derecho y Criminología por nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro también del Servicio Nacional de Investigadores desde el año 2019. Catedrática y actualmente coordinadora de la División de Métodos Alternos de esta Facultad de Derecho y Criminología. Exconsejera electoral propietaria del Consejo Local del INE en el Estado de Nuevo León. Miembro del Colegio de Mediadores del Estado de Nuevo León AC, de la Red de Justicia Alternativa, Transicional y Restaurativa, y también de la Asociación Internacional de Doctores en Métodos Alternos de Solución de Controversias. Ha sido también distinguida por el Colegio de Abogados de Nuevo León AC con la presea Un Hombre Abogado, licenciado Ricardo Ayala Villarreal, en la categoría de investigadora. También con el reconocimiento a la experiencia profesional de la Federación de Colegios Profesionales del Estado de Nuevo León. Es autora sobre temáticas como conflictos escolares, transformación y mediación, la mediación en conflictos electorales, habilidades del facilitador en la justicia restaurativa, liderazgo en el ámbito educativo, conceptualización de los participantes en la mediación penal, civil y familiar, visión de la paz en el Estado Constitucional de Colombia y educación para la ciudadanía democrática y cultura de la paz, así como participación ciudadana y derechos humanos. Ella es la doctora Jessica Marisol Vera Carrera. Ahora presento al doctor Luigi Villegas Alarcón. Él es doctor en Derecho Constitucional y Gobernabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, España. Especialista en Justicia Constitucional y Tutela de Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Licenciado en Derecho y también licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue consejero electoral y consejero presidente provisional del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Coordinador del libro Innovación en Elecciones, Experiencias Internacionales y autor de diversos artículos en materia político-electoral en revistas especializadas. Ha sido profesor de posgrado y licenciatura en esta Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente se desempeña como profesor de Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Esta es la reseña del doctor Luigi Villegas Alarcón. Finalmente, también damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por su participación en este foro al maestro Héctor Antonio Zuno Bustamante, socio fundador y director de Poligrama, empresa de inteligencia política, líder en el análisis de datos, las encuestas y la estrategia aplicada al poder en México y América Latina. Su experiencia abarca los 3 niveles de gobierno, lo que le ha permitido comprender de manera profunda la dinámica institucional y los retos del liderazgo público. Como emprendedor, ha impulsado el crecimiento de Poligrama desde una firma emergente hasta un ecosistema de inteligencia y comunicación política. Reconocido por su innovación y por integrar metodologías de análisis de datos, estratégico y tecnología aplicada a la toma de decisiones. Actualmente es también docente del Tecnológico de Monterrey. Ha encabezado proyectos nacionales e internacionales sobre comportamiento electoral, percepción ciudadana y desempeño gubernamental. El maestro Héctor Zuno combina la precisión del análisis con una visión empresarial moderna,
convencido de que el futuro de la política está en profesionalizar la industria, interpretar los datos y construir poder con estrategia y propósito. Su filosofía es clara. En política, los datos no sustituyen la estrategia, pero sin datos no hay estrategia posible. Con una mirada innovadora y enfoque en resultados, Héctor Zuno representa una nueva generación de consultores y empresarios que están redefiniendo la forma en que se entiende y se ejerce el poder en América Latina. Bienvenido también, maestro Héctor Antonio Zuno Bustamante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Galicia. En este momento se invita a nuestras máximas autoridades en Nuevo León, el doctor David Castillo y la maestra Galicia, a tomar sus asientos aquí en primera fila para dejar libre a nuestros panelistas. A continuación, si me pueden apoyar desde cabina, la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña dará la presentación ejecutiva de los principales resultados del estudio muestral de participación ciudadana, para lo cual se ayudará con una presentación. Si me apoyan, por favor. Tiene que prender. Muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León por recibirnos y en particular a la Facultad de Derecho y Criminología. Muchas gracias por una vez más ser nuestros anfitriones y ser un aliado estratégico del Instituto Nacional Electoral. Y por supuesto a las autoridades público, el organismo público local que está aquí sentado con nosotros, muchísimas gracias, y a toda la comunidad académica, a los estudiantes que están aquí, y además aquí con este panel de lujo de autoridades tanto académicas cómo usamos los datos para transformarlos en políticas públicas. Entonces, yo creo que primero les queremos agradecer que nos acompañen en esta presentación de este estudio muestral. Ustedes, como ya escucharon la introducción, tiene esta particularidad, lo hacemos cada elección, tratamos de entender quién vota, cómo vota. Todavía no llegamos al por qué votas, pero para eso está Héctor. Héctor nos va a ayudar de por qué votan como votan. Y este es un ejercicio que vamos haciendo en cada proceso electoral. Lo particular de que además queremos compartirlo por todo el país, tiene que ver que este es uno de los primeros que hemos hecho, que toma una muestra de cada distrito. O sea, tenemos una muestra de cada distrito y tenemos una serie de datos duros. Además, ustedes saben, esto ha evolucionado muy rápido. Antes no podíamos hacer estos análisis de metadata. Ahora ya tenemos otros datos que nos permiten compartir que hemos empezado. Y además, estos son estudios que hemos hecho desde hace varias elecciones. Entonces, lo que sí podemos tener ahora, por ejemplo, porque hay cosas que hemos visto, ¿no? O sea, hemos visto, por ejemplo, que hay un crecimiento en el padrón, para empezar, ¿no? O sea, la primera vez que hicimos este muestreo, estábamos hablando de un padrón. Bueno, ahí viene, ¿no? Bueno, aquí ya platicamos un poco de los objetivos, pero más bien lo que estamos buscando, o sea, hemos visto, por ejemplo, que cuando empezamos a hacer nuestra primera elección, hablábamos de un padrón de 31 millones, 35 millones cuando empezamos a revisar esto. 2024, el padrón fue casi 98 millones de electores. Entonces, estamos hablando que en 3 décadas incrementó el padrón 300%. Entonces, a ver, demógrafos, allá tenemos cosas que ir, pero esto es algo que tenemos que considerar porque pensemos que también el bono de juventud que tenía nuestro país se va reduciendo, ¿no? Entonces, tenemos aquí un padrón que está incrementando constantemente y también hemos podido ver entre algo que hemos visto en las últimas elecciones, por ejemplo, es constante cuando hablamos de la participación en procesos presidenciales. La media de participación es el 59%. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo,
de cómo el crecimiento de nuestra ciudadanía. No es lo mismo proveer servicios, acercar casillas, credencializar a 36 millones que a 98, ¿verdad? Y obviamente esto nos habla de que la operación electoral, cada proceso, es más amplia. Ahí nos hablaban de algunas de las hipótesis que teníamos y que se vienen confirmando. Por ejemplo, sabemos que desde el 94 la lista nominal tiene más mujeres que hombres. 52% son mujeres. Entonces, eso ya no es una hipótesis, ya está comprobado. Está comprobado, en todos los distritos encontramos que hay más mujeres que hombres. Y aquí es importante recordarles el dato de que en el Instituto Nacional Electoral, nuestro padrón, el padrón que tiene el Estado mexicano, es uno de los más precisos que hay en el mundo. Tenemos credencializados y empadronados al 99.2% de la población mayor de 18 años. Entonces podemos hablar casi de una cobertura universal. Ya sabemos que es porque no hay documento de identidad y si no tienes credencial para votar con fotografía no puedes hacer muchos trámites, eso también lo sabemos. Pero eso te habla de la cobertura que tenemos y por qué es la necesidad de entender cómo se comporta nuestro electorado. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, ¿qué cosas hemos encontrado en este estudio? Que las personas de entre 65 y 74 años son las que votan más. Y entonces aquí podemos decir, miren, nos estamos pareciendo a las democracias establecidas como el Reino Unido, donde las elecciones las vota el electorado de más de 70 años. Ese es uno de los datos que nos está diciendo, porque entonces es muy curioso, hacemos todas nuestras estrategias para grupos etarios y no estamos atendiendo a los que siempre votan, que son los de 65 y más. Entonces, ese es uno de los datos que sí tendríamos que... Y aquí es otra cosa, también hemos encontrado, y aquí, bueno, es uno de los estudios que tendrá, aquí, compañeros, estudiantes, aquí hay muchos temas de tesis, aquí con esta base de datos tienen muchos temas de tesis, porque, por ejemplo, ¿cómo nos explicamos que es constante la participación de las mujeres, la participación política de las mujeres, y aquí con esta medida, con este dato duro, en elecciones, las mujeres participan más? Votan más. Y bueno, noticias, en el 2024, la elección, podríamos decir que fue el voto femenino quien la decide. El 63% de las mujeres de la lista nominal salieron a votar. Y entonces, esto suena muy bien, ¿no? Pero también tenemos grupos etarios que no están votando. Y esto nos tiene que llevar a una serie de reflexiones, no solo sociales. Entonces, aquí tenemos un dato duro, por ejemplo, que a nosotros nos llama mucho la atención, porque tenemos a jóvenes, sobre todo a los jóvenes varones, que están entre 19 y 29 años. Es el grupo etario que, por lo menos en este censo que nosotros hicimos, nos muestra que son los que menos votan y los que menos participan electoralmente. ¿no? Ya nos decían el otro día en una presentación, no, que no voten no quiere decir que no participen políticamente, es cierto, pero a la hora de elegir a tus autoridades, a tus representantes que se van definiendo todas las políticas públicas que a ti como joven, jóvena, te afectan. Y si no las votas, solo las sufres. Entonces, eso es uno de los datos que nos tiene que decir, que nos parece también muy llamativa. En este 2024, la diferencia entre participación de hombres y mujeres fue de 9.5 puntos porcentuales. Nada más entre hombres y mujeres, en el 24. Y si nosotros vemos, estamos viendo que esa es una tendencia que se está confirmando. Cada elección las mujeres votan más. Luego tenemos aquí hay una cosa de las diferencias que tenemos de participación entre hombres y mujeres, porque ya cuando lo hablamos a nivel estatal, por ejemplo, los estados donde hay una diferencia mayor, donde hay mayor es Guanajuato. En Guanajuato la diferencia entre el voto de hombres y mujeres son 12.6 puntos porcentuales. En Tlaxcala y en Querétaro, 11.4. En Puebla, 11.2.
Hidalgo y San Luis Potosí, 11 puntos. O sea, tenemos varios estados donde el porcentaje de participación, la diferencia entre la participación de hombres y mujeres va más allá de casi 12 puntos porcentuales. La Ciudad de México son 10.6%. Están bailando mi presentación, ¿verdad? Pero bueno, ahorita les vamos dando los datos. Y entonces aquí es lo que nos parece también curioso, es que entre la brecha que existe entre mujeres y hombres en las edades de 20 y 49 años es donde se da ese mayor margen. Entonces, en ese margen de edad, no solo las mujeres están participando más, y este fenómeno se da particularmente en las secciones urbanas. Entonces, estos son datos que nos pueden ir dando también, por ejemplo, datos que estamos viendo de las mujeres entre 65 y 74 años. Estás hablando de que 7 de cada 10 salieron a votar. 7 de cada 10. Entonces, ¿qué políticas que les estamos haciendo? ¿A qué le estamos hablando a ese electorado que constantemente está saliendo a votar? Y aquí también hay cosas que nos tienen que poner en perspectiva. Nosotros hablamos, no hay una participación homogénea en todo el país. Nosotros tenemos, por ejemplo, y aquí siempre hablamos de Yucatán, tenemos un consejero yucateco que nos decía que si tú le pones una urna en Yucatán, la gente va y vota. Tienes una participación del 71% en esta última elección. Cuando tú lo contrastas con Baja California, por ejemplo, donde tiene una participación del 47%, entonces esto nos habla de algo está pasando en nuestro país, ¿verdad? Y ya sabemos que las diferencias entre el norte de Baja California y Yucatán, sí, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos diseñando o rediseñando nuestras políticas públicas? Nosotros nos lleva a diferenciar nuestras estrategias por sección, pero eso tiene que ser una atención integral, no solo de la autoridad electoral, sino de las otras autoridades, porque nos está hablando de estas diferencias también hasta estructurales que hay en las entidades. Entonces, por ejemplo, también nosotros en estos documentos, ustedes pueden contrastar los datos del 2018 con los del 2024. Entonces, hay tendencias que podemos ver que se van confirmando. Y si vemos alguno más por ejemplo, participación. ¿En dónde se está incrementando la participación? Pues tenemos estados como Coahuila, que incrementó su participación, Querétaro, pero tuvimos estados, y bueno, Yucatán, cada elección siempre es el que tiene una mayor participación. Y aquí tenemos 15 entidades, o sea, que hay un promedio nacional, tenemos 15 entidades que siempre están abajo del promedio nacional. ¿Y saben cuáles son esas 2 entidades? Estamos en una, Nuevo León. Y la otra, aquí al ladito, Jalisco. Y ambos, o sea, a ver, estamos hablando de 2 estados que están industrializados, la mayoría de sus secciones son urbanas, no pueden decir que no tienen caminos, que no están comunicados. O sea, no es una cuestión de infraestructura. No es una cuestión de falta de material. O sea, nos está hablando de que algo aquí lo estamos haciendo lo suficientemente atractivo la participación política electoral en todos los grupos. Entonces, y aquí, por ejemplo, esta es la riqueza de estos foros y que podamos compartir no solo con la academia, sino que está haciendo proyectos, es ¿qué hacemos con esto? O sea, ya sabemos que aquí no se está votando, no se está participando, que esas grandes brechas entre hombres y mujeres se hacen más profundas. Y la idea también es que nos ayuden, ¿no? También es no solo entender la participación, sino cómo podemos estimularla. Hablamos, por ejemplo, en el 2024, en estados como Guanajuato, Jalisco y Michoacán, tuvieron una participación entre el 51% y el 57%. En el resto del país estábamos en el 61, no sé, el 63. Entonces, esto es una constante. La otra, por ejemplo, tuvimos estados, hay otros distritos donde hubo una alta participación, donde llegaron
hasta, por ejemplo, el Distrito de Progreso en Yucatán alcanzó una participación del 80%. Y luego, a un ladito, Valladolid tuvo 78.9% de participación. Entonces, sí hay, y Valladolid. Hay una parte rural del distrito, hay una parte urbana, comunidades que están muy alejadas. Entonces, la distancia no es no es un factor determinante. La falta de caminos tampoco es un factor determinante. ¿Cuáles son los factores que nos están dando estos resultados? ¿Y por qué en Nuevo León, muchos de sus distritos, su participación apenas alcanzó el 50%, el 51%? Porque caminos tienen, comunicaciones tienen, no sé, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no los logramos no logramos involucrarlos? Por ejemplo, ahí, y algo que encontramos, por ejemplo, en Progreso, y ahí datos ahí, ¿para qué nos sirve estar revisando el dato? ¿Saben que en Progreso 9 de cada 10 mujeres votaron? Digo, ahí nada más para que vayamos pensando a cómo les estamos hablando, ¿no? Y a quién les estamos diciendo estos datos. Por eso yo les decía aquí, profesores, estudiantes, aquí tienen varios temas de tesis. Y ya está en la base de datos, ¿eh? Ya no más hay que hacer la interpretación. Porque este tipo de detalles que ahorita suenan como anecdóticos. Mira, ya si votan 9 de cada 10, ¿por qué? Porque aquí no lo estamos haciendo. Nos van a decir, porque allá hay programas sociales, aquí también. Cambiaron de gobierno, sí, allá también. O sea, pero eso es una constante. Entonces aquí sí nos lleva a revisar qué se está haciendo y cómo podemos ajustar estas estrategias, no solo desde las autoridades electorales, desde el mismo trabajo que hace la academia, desde las organizaciones estudiantiles, es cómo le llegamos, sobre todo a nuestros jóvenes aquí en Nuevo León, para que se involucren y participen. Porque ¿qué puede pasar? Que si tú no participas, los otros grupos que sí votan deciden. Y aquí pues no se tienen que esperar muchachos, hasta que ya van a ser los adultos, ¿eh? Ya tienen 18, ¿verdad? Ya se van a tener que dar de alta en el SAT, ¿eh? Por favor, paguen sus impuestos. Necesitamos que paguen nuestras pensiones y todas las responsabilidades que van de la mano con ser ciudadano y ciudadana. Entonces, no, lo digo en serio. El sistema de pensiones, muchachos, tenemos que cooperar todos, ¿no? Pero incluso te habla también de la participación que va más allá, no solo de ir a depositar tu voto. Aquí no estamos, por ejemplo, dando todos estos datos del porcentaje de participación de ciudadanos y ciudadanas que son funcionarios y funcionarias de casilla. O sea, nuestro modelo, que es de ciudadano a ciudadano, tiene un efecto de confianza. Le tienen más confianza en Yucatán a sus vecinos, por eso van a votar más. Busquemos esas respuestas ahora sí el por qué. Ya vimos el cómo lo hacen, ahora ¿por qué lo hacen así? ¿Y cómo podemos cambiar estas tendencias para tener una participación mayor, más sólida? Y que lo que vemos, ¿no? En estos lugares donde hay una participación más alta, hay una mayor legitimidad. Hay otros temas que no necesariamente implican una mayor ciudadanía que demande cuentas, pero eso ya es otro trabajo que también tenemos que hacer. Entonces yo les invito a revisar nuestra base de datos, está todo el repositorio con todos los datos y tú puedes bajar al detalle por sección, entre distrito y sección. Y eso sí, ahí tenemos unas buenas fuentes de datos duros que nos permiten, ahora sí, ir focalizando a los diferentes grupos la información que les tenemos que hacer llegar, no solo para que se involucren, sino para que puedan ejercer ese derecho a votar. Y bueno, yo con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, consejera.
Enseguida se va a presentar la mesa de análisis sobre el estudio muestral de participación ciudadana 2024. En esta mesa, cada panelista dispondrá de hasta 7 minutos para exponer sus comentarios sobre el estudio muestral. Esta mesa la modera la consejera electoral del Consejo General, Norma Irene de la Cruz Magaña. Una vez finalizadas estas intervenciones, contamos con un espacio de 15 minutos para contestar las preguntas que se hayan recibido con las papeletas que al momento de su registro se entregaron. Entonces, alcen la mano si quieren entregar una papeleta, nuestro equipo las va a tomar y se las pasará al panel y contamos hasta con 15 minutos para esta serie de preguntas y respuestas. Al terminar esta etapa, cada panelista dispondrá de hasta 4 minutos para compartir sus conclusiones al auditorio y nuestra moderadora dará un resumen de los puntos clave abordados en esta mesa de análisis. Adelante. Pues muchas gracias. Ya que estamos aquí doblando funciones, muy bien. Vamos a empezar con las reflexiones que nos comparte el doctor Luigi, por favor. Adelante. Pues muy buenos días, tengan todas y todos. Pues antes que nada, pues agradecer a las autoridades de esta máxima casa de estudios, al doctor David Emanuel Castillo, las facilidades para este foro. Lo voy a hacer para acá. Bueno, pues también saludar con quienes comparto el panel, la consejera electoral Norma Irene de la Cruz Magaña, Jessica y el maestro Zuno, y también pues un afectuoso saludo a la presidenta y consejeras electorales del Instituto Electoral de Nuevo León, a la maestra Olga Alicia Castro, presidenta de la delegada estatal del Instituto Nacional Electoral, a sus vocalías, la maestra Mara que me hizo la invitación, y también con un especial cariño a los miembros del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral, muy en especial a la licenciada María Antonieta Santamaría García, con quien compartió oficina y que se jubila el 16 de noviembre. Tony, el mayor de los éxitos en tus proyectos. A las consejerías distritales y evidentemente a los estudiantes académicos de esta nuestra máxima casa de estudios de aquí de Nuevo León. Pues muy telegráficamente, la delegada del INE dijo cuando inició su intervención, cuando habló de dos hipótesis, una de ellas es que la hipótesis de que el estudio muestral partía de la hipótesis de que las mujeres votan más que los hombres y de que en las secciones rurales también se vota más. Bueno, pues este estudio muestral de participación ciudadana elaborado por el Instituto Nacional Electoral, pues confirma la hipótesis de que históricamente las mujeres, a partir también desde que se conquistó el voto, que se reconoció en el 53 y la primera vez que acudieron a las urnas fue en el 55, pero históricamente las mujeres votan más que los hombres. Este estudio lo confirmó con una diferencia de 9.5%. Y también confirma la hipótesis de que en las zonas rurales ligeramente votan más que en las zonas urbanas. También una que es muy triste, que los jóvenes, el rango de edad de entre 19 y 34 años son quienes menos votan. Por ahí los primovotantes, las personas de 18 años, por ejemplo, la participación ciudadana en la pasada elección del 2 de junio del 2024 rondó el 59.8 y los primovotantes, los jóvenes de 18 años, estuvieron por encima de la media, el 61. Yo quiero pensar que porque a lo mejor resulta novedoso la primera vez ir a votar y después ya, pues entre los 19 y los 34 años, no sé qué fenómeno suceda, un fenómeno que llaman los politólogos desafección política. Y también se confirma la hipótesis de que las personas adultas mayores de entre 65 y 74 años también son las que más participan. Hay en los adultos mayores de 85 años, yo creo que es por evidentes razones, pero el INE, bueno, pues ha tenido estrategias muy buenas como el voto para personas que no tienen movilidad. Creo que eso es muy bueno. La lista nominal de electores históricamente también se ha conformado mayoritariamente por mujeres, en esta un 52% de mujeres versus un 48%. Y bueno, me gustaría mencionar algunos datos. Ya mencionó
consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, que Yucatán es la entidad que más vota, seguida Tlaxcala y después Ciudad de México. Ahí mencionó la consejera Norma Irene los distritos electorales de Progreso y Valladolid. El distrito electoral que menos participación mostró en la pasada elección fue el de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno, a mí me gustaría mencionar algunos datos de Nuevo León. Si bien es cierto, la media a nivel nacional fue del 59.8 en esta última elección presidencial. De hecho, es la segunda, es un dato preocupante porque es la segunda elección presidencial con menos participación ciudadana si comparamos elecciones presidenciales con elecciones presidenciales, apenas superando la de 2006, donde participó un 58.6% de la ciudadanía y muy por debajo de la de 1994, donde votó un 77.2% de la ciudadanía. En Nuevo León, el promedio es por debajo de la media, es del 55.9%. Sin embargo, Nuevo León tiene matices. Por ejemplo, Nuevo León, en el municipio de San Pedro Garza García, se registró una participación por encima del 70%, del 71%, seguido de San Nicolás de los Garza, donde se ubica esta máxima casa de estudios, y después Monterrey. Y el municipio que menos participación tuvo fue el municipio de García, con un 47.2%. Bueno, San Pedro Garza García llama la atención, es un municipio con un PIB per cápita muy alto, pero también es una sociedad, las sanpetrinas son una sociedad muy politizada. Por ejemplo, a una vez le eché lupa ahí a su presupuesto participativo. Me parece que es un presupuesto participativo muy dinámico, muy tecnológico, al estilo de San Pedro, con alta participación, transparencia también, que es echado a andar por el propio municipio de San Pedro Garza García, y con una alta participación de los sanpetrinos. Me parece que es de los presupuestos participativos más robustos que tiene el país, junto con el de la Ciudad de México. Y bueno, pues es una sociedad muy politizada, tan es así que recuerdo cuando tuvieron el conflicto con el anterior alcalde, con el alcalde independiente, por la cuestión de la ciclovía ahí en Alfonso Reyes, y también por las obras de Centrito Valle. O sea, es una sociedad que participa mucho, y quizás por eso también su alta participación ciudadana. El estudio también mostró que las mujeres participan más. Y yo la primera pregunta que dice, bueno, ¿por qué participan más las mujeres? Es una pregunta que yo me hago que podría ser motivo, una hipótesis. Yo la hipótesis de la que parto es porque las mujeres normalmente son quienes integran más redes comunitarias y sociales, son quienes integran redes de padres de familia, asociaciones religiosas, asociaciones comunitarias, de mesas de vecinos, de fraccionamientos, de fundaciones. Entonces, pues esto evidentemente construye tejido social y pues incentiva la participación ciudadana. E inclusive si vemos también quiénes son en los partidos políticos, el rol de la que juegan las mujeres, sobre todo las jefas de manzana. Las mujeres son las que consiguen el voto a ras de tierra, las que hacen las reuniones. Entonces quiero pensar que también hay un mayor compromiso, y evidentemente pues refrendan un derecho que se conquistó pues recientemente. Y bueno, pues yo con esto nada más quisiera mencionar finalmente, porque luego me preguntan alumnos ahí en el TEC de Monterrey o aquí mismo en la Autónoma de Nuevo León: oiga, profesor, ¿y no cree que el voto debería de ser obligatorio? Bueno, formalmente nuestra Constitución, aquí que estamos en una facultad de Derecho, habla que el voto es un derecho y que es una obligación. Formalmente es obligatorio. Sin embargo, no existen sanciones. Algunos países como Uruguay, que tiene voto obligatorio, Bolivia, que tiene voto obligatorio, Brasil, que tiene voto obligatorio, Argentina, y que tienen participaciones muy altas. Por ejemplo, Uruguay tiene con base en datos del 2019,
tuvo una participación del 90% de participación. Nada más que en Uruguay, si no votas, pues te van a multar y te van a restringir ciertos derechos administrativos. Inclusive no puedes trabajar en el gobierno durante un año si no votaste. Y bueno, pues todavía hay algunas cuestiones que se quedan en el tintero, pero si hubiera una segunda ronda, pues haré las menciones correspondientes. Gracias. Muchas gracias, Luigi. Es cierto, hay varias reflexiones interesantes. Ya ven, cuando vemos la radiografía municipal en Nuevo León, bueno, ahí nos habla de por dónde, qué está sucediendo, ¿no? Entonces, porque, y además aquí está curioso, cuando hablas del presupuesto participativo, yo pienso, en la Ciudad de México participa el 2%, ¿no? O sea, cuando hablamos que participa, qué procesos, el que tengamos procesos ciudadanos no necesariamente implica que vas a participar o que son la mejor manera, ¿no? O sea, no preguntarles a nuestros amigos de la Ciudad de México. Bueno, vamos a ir, le vamos a dar la voz a la doctora Jessica Marisol, ¿no? Por favor, dile. Muchas gracias. Primero, pues agradeciendo la oportunidad de ser y estar aquí. Nos pone nerviosos, sobre todo cuando el público tiene más experiencia y conoce el trasfondo de todos los datos que uno, pero de verdad muy agradecida con la oportunidad, doctora. Creo, bueno, Olga, muchas gracias. Acá el OPLE. Estoy como en modo fan de este lado, la verdad. Entonces, pues bueno, empezamos, pero muchas gracias. Sabemos que el objetivo de esta intervención es analizar algunos datos del estudio muestral y la verdad, sí, como lo dijo la consejera, híjole, nos dieron como un regalo de Navidad a nosotros los investigadores al darnos este estudio muestral porque hay 1 millón de datos que querían estarlos. Yo ya estaba pensando pedir un día de vacaciones o más días de vacaciones para poder analizarlo, pero voy a mencionar algunos que a mí en lo particular me llamaron la atención. En este estudio podemos entender las brechas sociales, generales y territoriales que aún persisten en la democracia mexicana y también buscar acciones que resuelvan estas problemáticas, ¿no? Reporta una participación ciudadana nacional del 59.8%, 3.6 puntos menos que en 2018. Aunque menor, se mantiene por encima del promedio latinoamericano, que eso está muy interesante, ya mencionó Luis algunos datos. Según IDEA Internacional, que es un organismo intergubernamental, que se dedica a hacer estos análisis desde los 50, la participación promedio en América Latina es del 55%. Países como Chile, con voto voluntario, apenas alcanzan el 47%. En contraste, Brasil y Argentina superan el 70% gracias al voto obligatorio. México, pero sin obligatoriedad, se mantiene por encima del promedio, lo cual evidencia una base democrática sólida. Y haciendo un análisis desde los 50 para acá, con los datos que tenemos, pues no estamos del todo mal, hay que trabajar muchísimo, pero vamos bien. Por mujeres o por el porcentaje de género, las mujeres votan el 64.3%, los hombres el 54.8%. Aquí tenemos que recalcar que pues las mujeres somos el motor de la democracia, entonces hay que trabajar sobre esto. Por edad, los jóvenes de 18 años participan más, pero luego lideran, como ya lo mencionó la consejera, los adultos mayores. Ahí hay que pensarse, porque pensamos los jóvenes cuando ya entras a este mundo laboral, porque cuando entras al mundo laboral y ya eres adulto, pues no sé si no te gusta ser adulto, o cuáles son las causas en particular por las que votas menos. Debería de haber un aumento ahí considerable. El estudio diferencia secciones urbanas y rurales, 57.3% de urbanas y 64.9% de rurales. Las rurales muestran mayor cohesión y sentido de pertenencia, lo cual se me hace muy interesante. Las zonas urbanas, en cambio, tienden a la desafección política, que era lo que mencionamos aquí, con qué sucede en Nuevo León con las áreas urbanas. Por entidad, Yucatán lidera con 71.4%, seguido de Chiapas y Campeche. En el extremo opuesto, Baja California, Sonora y Nuevo León, que eso habrá que ver qué acciones podemos trabajar. En el caso de Nuevo León registró una participación de 49.2%, 10 puntos menos que el promedio nacional. Sin embargo, considero que hay aspectos positivos. Estabilidad democrática. Dice, la participación se ha mantenido estable desde el 2015 sin caídas abruptas, que eso está bastante interesante. Avance femenino. Las mujeres alcanzaron 53.7% por encima de los hombres con un 44.6%.
Un crecimiento rural, las zonas no urbanas lograron 56.1% frente a 48.3% en las urbanas, que aquí la verdad que quisiera pensar que era sumamente más difícil y más complicado porque el detrás de cámaras de poner una casilla en las zonas rurales pues es sumamente complicado y creo que ya están todos en los consejos distritales esperando a que llegue la última casilla del estado, pues normalmente siempre es de una zona rural. Educación cívica digital. Dice, el Estado tiene mayor apertura a programas de educación ciudadana en línea con participación juvenil creciente. Tenemos una multiplicidad de campañas, tanto el INE como el OPLE, de campañas de educación cívica. Creo que esa es una ventaja. Esto demuestra que Nuevo León es una sociedad apática, considero yo en lo particular, sino crítica. Su electorado busca razones tangibles para confiar en las instituciones. Hace falta mucha información, sabemos que de lo principal que nos hablan el día de las elecciones que no saben con quién acudir para decir o meter alguna impugnación o quejarse en particular. Creo que todavía ese es un área de oportunidad y creo que es área de oportunidad de que la sociedad, que no es tanto las instituciones, creo que es una responsabilidad de la sociedad de tener claro quién le corresponde hacer qué cosas, va a ser también que agarramos la responsabilidad y asumamos la responsabilidad de participar mejor. En el contexto regional, México supera el promedio latinoamericano de participación sin imponer el voto obligatorio y eso creo que es algo considerable. Yo a veces he pensado que si fuera obligatorio el participar como funcionario de casilla y que fuera obligatorio el que sí lo es, pero no hay una sanción, lo sabemos en particular, a lo mejor se beneficiaría, pero también pues deja ahora sí que esta libertad de decisión de saber si vas o no vas y creo que es maravilloso este porcentaje, aún con que es un voto voluntario en particular. Lo coloca entre los países con mayor madurez democrática de la región. Mientras Chile, Colombia y Costa Rica registran niveles por debajo del 55%, México mantiene un 59.8% que se considera estable. Este dato es importante porque demuestra que la abstención en México no se debe a desinterés en absoluto, sino a factores estructurales como desconfianza o falta de conocimiento o todo lo derivado de las reformas electorales, ¿no? En particular. Creo que tenemos una democracia activa, pero se enfrentan desafíos sociales y generacionales bastante importantes. Creo que hay un vacío en particular con estas edades que siempre pensamos en los jóvenes, pero sí estaría interesante. Yo que ya voy a llegar a los 50, pues ya quiero alguna campaña que sea para mujeres empoderadas en los 50, académicas, no sé, o sea, creo que estaría bastante interesante también abrir foros para eso. No sé si no es una cuestión de la crisis de la edad, pero creo que estaría interesante hacer algunas gestiones en eso, ¿no? El estudio nos confirma tres brechas estructurales, territorial, generacional y de género. El norte participa menos, lo cual está interesante. Los jóvenes votan poco y las mujeres sostienen la participación, lo cual creo que es maravilloso. Estas brechas deben entenderse como oportunidades de mejora y no como debilidades permanentes. Y es cuanto. Muchísimas gracias. Es que, ya ven, tenemos varios temas que reflexionar. Una cosa el voto voluntario. No, yo no me imagino, yo me imagino que autoridades electorales, si se hiciera obligatorio, es que ya hay todo un debate, si lo haces punitivo o lo estimulas de manera positiva. En el caso de Colombia, por ejemplo, cuando votas, te dan tu prueba de que votaste y eso te puede dar beneficios, por ejemplo, a la hora de inscribir a tus hijos a la escuela. O sea, hay una serie de beneficios más que decir, si no vienes, te multamos. Imagínate, si así no participan, ahora que los multemos, o sea, ¿quién lo va a hacer? ¿Tú te imaginas a las consejerías, paguen por no votar? No sé, se vuelve un... No, digo. No, pero imagínense, porque tendríamos que pensarlo como en positivo, ¿no? O sea, yo ahí sí creo que tendríamos que analizarlo, por ejemplo, porque no lo sé, si nos dijeran, si vas y votas y te vamos a dar 1% de descuento en tu declaración fiscal, bueno, mira, ya sería una cosa, ¿verdad? O te vamos a dar un bono para... No lo sé, o sea, se tendría que buscar, porque si buscamos en lo punitivo, somos mexicanos, ¿ya te dieron cuenta? Si lo pensamos, o sea, te vuelve una cuestión hasta cultural, ¿no? Que nos decía de cómo lo podríamos, porque ahí es cómo lo materializas, ¿no? Y es cierto, aquí hay que hablar, o sea, aquí les estamos hablando, cómo les estamos hablando a las diferentes generaciones. Y sí, necesitamos una campaña para nosotras, las mujeres de 50, que estamos empoderadas y estamos transformando el país, ¿verdad?
No, de verdad, o sea, se vuelve, ¿cómo les estamos hablando? ¿A quiénes les estamos hablando? ¿No? Y yo creo que aquí vamos a escuchar también las reflexiones desde la perspectiva joven, ¿verdad? Aquí, de millennial, que nos platique también cómo lo están, cómo ves estos datos, qué te dicen, y además con el trabajo que tú haces, a ver, platican, compártenos un poco esto, por favor. Pues muchas gracias, consejera, y pues muy agradecido de estar aquí en este foro. La verdad es que muy contento por la invitación. Y efectivamente, a ver, nosotros, a diferencia de los que estamos aquí presentes, digo, la empresa de nosotros lo que hace son encuestas y estudios de opinión pública. Todos los días en todo México estamos levantando encuestas de campo, encuestas telefónicas, encuestas digitales, pero principalmente las territoriales, y en procesos electorales nos toca hacer mucho lo que son las famosas encuestas de salida. Entonces, de hecho, cuando yo veía la metodología, decía, para nosotros los que estamos acá haciendo encuestas, hubiera sido muy valioso también saber la preferencia electoral, obviamente, porque si supiéramos la preferencia electoral con ese muestreo, pues se pueden hacer bastantes estrategias. Sí, se me ocurrió. Porque efectivamente, claro, es muy valioso lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral. A mí también me llamaba mucho la atención los resultados y sobre todo cuando lo ves en lo histórico, ¿verdad? Entonces, les platico un poco desde la perspectiva de lo que a nosotros nos toca hacer. Nosotros nos toca hacer mucho, como les decía, encuestas de campo y grupos de enfoque. Y efectivamente, haz de cuenta que al leer los resultados yo veía lo que veo en los grupos de enfoque. Hacemos grupos de enfoque en todos los segmentos, grupos etarios. Y los jóvenes, definitivamente el coco de nosotros son los jóvenes. Es impresionante el nivel de apatía que tienen. Y vaya, esto no es nuevo. A ver, van muchas generaciones que es muy complicado incentivar a que el joven siquiera conozca el nombre del político. O sea, dirás tú, oye, vamos a platicar de problemáticas sociales. Ni siquiera sabe cómo se llama el alcalde. Dirás tú el candidato, el alcalde. Mucho menos piensa en el nombre del diputado local ni federal. Entonces, cuando los traemos y los empezamos a analizar y evaluar y les hacemos preguntas relacionadas a su entorno, en muchas ocasiones lo poco que pueden comentar acerca de sus problemáticas es lo que escuchan de sus padres. Pero así que a ellos directamente les afecte, pareciera ser como si no les afecta, pero sí les afecta. Es decir, les afecta, pero no entienden de qué manera les afecta. Entonces, aquí sí hay un reto importante que habría que ver de quién es la responsabilidad, de qué ente de gobierno, de qué institución académica para hacerle ver a esta generación joven de 18 a 24, 18 a 25, que realmente sí les está afectando, porque por más que hemos hecho grupos y les decimos, a ver, la problemática en tu comunidad, en tu colonia, no salen de una burbuja de, pues es que yo estoy con mis amigos todavía, o sea, como que todavía no han logrado visibilizar más. Entonces, ese segmento, efectivamente, ahora viéndolo desde estrategias político-electorales, está intentando ser seducido por un partido. Y es lógico, ha sucedido en muchas democracias que hay partidos que entienden que hay un público desatendido por parte de otros y buscan quedarse con eso. Hoy en día, en las encuestas casi en cualquier estado de la República, sí hay una fuerza importante de movimiento ciudadano, por ejemplo, en los jóvenes. Y se ve en muchos estados, no solo Nuevo León y Jalisco. O sea, empieza a ver, ¿por qué? Porque pareciera ser que desde una lógica de estrategia político y electoral y de comunicación, entienden más cómo hablarle a ese joven. No necesariamente con propuestas sólidas, pero sí con su lenguaje. Entonces, hay algunas estrategias que se están llevando a cabo. Ahora bien, la apatía política, que también en los últimos, pues yo creo que siempre el INE ha visto este tema de la apatía política, lo veíamos en las encuestas de cultura política también. Hay veces que, no sé si esta encuesta la siguen haciendo constantemente, la de cultura política. Hace 5. Presupuesto. Sí. Bueno, esa encuesta, que está muy buena, esa encuesta, te permite entender cómo a lo largo del tiempo la gente va cambiando, por ejemplo, cómo ve la democracia, ¿verdad? Y empiezas a ver cómo de repente en los momentos más álgidos de inseguridad o percepción de inseguridad en el 2008, 2009, ya se estaba empezando a ir a que más del 50% o el 50% ya no quería una democracia como sistema de gobierno en México. Ahorita habría que ver cómo estamos realmente en eso. Pero el tema de la apatía política está muy correlacionado también en la
confiabilidad ante tu gobierno y ante las instituciones. Nosotros lo que hemos notado mucho cualitativamente hablando es que a mayor confianza en tu gobierno, mayor posibilidad tienes de ir a votar. Cuando menos confianza tienes en tu gobierno, hay una desesperanza y una apatía que hace que la gente diga, da lo mismo si voy o no, el que gane es igual. Y entonces hay algunos estados, algunas ciudades donde efectivamente, que es bastante debatible porque ves que hay ciudades de mucho PIB per cápita como Nuevo León o como Baja California, en donde en comparación con otros estados de PIB per cápita menor, votan menos. Habría que ver cuáles son las verdaderas razones del por qué votan menos. ¿Votan menos por la desesperanza y la apatía de que da lo mismo quien llega al gobierno o, como algunos también dicen, cualitativamente hablando, es porque en las regiones más desfavorecidas, que son las secciones electorales no urbanas y el sureste de México, quitando obviamente Quintana Roo, que tiene una baja participación, pues hay más movilización. La verdad, lo que a nosotros nos ha tocado ver, lo vemos desde una lógica de encuestas de salida. Sí hay lugares en donde definitivamente el factor movilización te cambia un resultado electoral. De hecho, ustedes, pues como especialistas en el INE, no sé si les tocó ver, obviamente, algunas secciones donde había 99%. O sea, 99%. Entonces dices tú, oye, aquí algo sucedió. Entonces hay que decirlo y no es una culpa del INE, hay factores que están incidiendo en algunas comunidades de México, ¿verdad? Para que eso suceda. Entonces, bueno, algo creo que también muy importante y valioso para este tipo de estudios sería entender, como bien lo comenta aquí la consejera, la maestra Norma, es las variables cualitativas. Muchas veces cuando nos han contratado encuestas de salida, no solo le preguntamos por quién votó, sino le preguntamos por qué fue a votar, qué lo motivó para ir a votar y qué quería lograr con su voto. ¿Por qué? Porque hay elecciones que el principal motivador es el cambio. Hay elecciones donde el principal motivador es quiero castigar al partido en el poder. Hay elecciones donde es la esperanza lo que moviliza. Entonces, habría que entender realmente qué está movilizando a los diferentes grupos etarios. Porque desde una lógica académica y del INE, habría que ver si eso podría motivar las campañas. Yo tengo muy claro, y lo creo que lo comentó el maestro Luigi, que creo, y sin temor a equivocarme, que donde más se ha participado, quitando las épocas de Miguel de la Madrid y todo eso, que votó en la de Vicente Fox se votó el 70%. Y fue una de las más altas que ha tenido el país. Y insisto, quitando las de antes. Entonces, el tema es, ¿qué motivó a la gente a salir a votar? Habría que echarle una buena pensada. O sea, ¿qué sucedía en el 2000 que no está sucediendo ahorita? ¿Quiénes salieron a votar en esa elección y quiénes no están saliendo ahorita? Creo que ustedes lo van a ir indagando, porque obviamente habrá quienes digan, no, no es por ahí. Pues es que hay mucha apatía precisamente y mucha desesperanza lo que está ocasionando que la gente no quiere ir a votar. Y por último, cierro y comento, efectivamente cuando la gente no sale a votar, ¿quién creen que es el más contento? Y lo digo tal cual, el partido en el poder. Porque el partido en el poder, y lo tenía el PRI durante muchos años, y ahora ya no le toca al PRI, ahora le toca a Morena. Cuando la gente no sale a votar es más fácil como gobierno hacer cosas. Es decir, tú llevar a una persona a votar, o 2, o 10, o 50, es mucho más sencillo cuando van pocos a votar, porque si tú llevas 50 y votan 100, pues ya tienes un 50% de votos. Pero si tú llevas a 50 y votan 1000, hagas lo que hagas, como me decía mi papá, aunque gane... Cuando la América iba 3-0 ganando y que decían, oye, hay que remontarlo. Es lo mismo. O sea, cuando la gente sale a votar, no hay movilización que pueda hacer que algo pase. Entonces, el tema es, tenemos que hacer algo para que la gente vuelva a estar incentivada a salir a votar. De lo contrario, el partido en el poder, el que sea, se la va a pasar muy padre mucho tiempo. Muchas gracias por sus participaciones. Estamos en la ronda ahora de 15 minutos de preguntas y respuestas. Al momento hemos recibido 4 respuestas, 5 preguntas, y se las haré a los panelistas. ¿Con qué nivel de confianza está construido el estudio muestral? ¿A qué se le atribuye que los hombres de 19 a 29 años participen menos? Esta es la primera pregunta. Les haré un bloque de 3 preguntas. ¿Por qué no se hacen campañas
las máximas autoridades distritales de cada municipio, acudiendo a dar conferencias en las preparatorias o universidades para que se pueda motivar más a la juventud para participar. Y en una tercera pregunta, bueno, es más un comentario, ya no votan porque las promesas en campaña son rotas, diferente color, mismas promesas. Les pongo otra pregunta. ¿Qué estrategia propondría para incentivar la participación de los jóvenes? Y tenemos una última. ¿En dónde podemos consultar las encuestas? Puedo tomar la primera y la última. La primera, como bien exponía la metodología, tenemos un índice de confianza del 95%, o sea, el margen de error es hasta el 5% y lo tenemos ahí disponible. Y todo el repositorio está en la página del INE. INE.mx, y ahí pueden ver, ahí está la liga para el repositorio muestral, y todas las bases de datos, todas las pueden bajar. Entonces, sí hay ahí varios, y está disponible para todo el público. Entonces, por favor, revísenlas, ahí van a tener varias tesis, ahí estoy segurísima, ¿no? Ahora sí les paso. A ver, por favor. Yo quiero contestar la de los jóvenes en particular. Creo que sí se hacen, o sea, todos los distritos, tanto el Instituto Nacional Electoral como el OPLE se acercan. Voy a hablar aquí en nombre de que soy docente aquí en la universidad. La universidad siempre es un espacio abierto para todos los eventos que tenga el Instituto Nacional Electoral. O sea, hemos tenido aquí exámenes para capacitadores electorales, conferencias y demás. Creo que ahí el área a tratar es la organización, pensando en que el semestre normalmente aquí cerramos en mayo, el semestre, en el que son las elecciones, y pues las elecciones son en junio en particular. Entonces, pero digo, ahí para todos los distritos, pues acérquense, en particular en las preparatorias. O sea, creo yo desde este punto como maestra, que tengo aquí casi 25 años en esta bendita universidad, creo que sí hay muchos foros para los jóvenes en la universidad, y digo, hablo lo mismo por las otras instituciones. Nomás mi recomendación es pues eso del calendario en particular, porque luego a veces pues ya no tenemos, más bien los alumnos están preparándose para los exámenes muy pegados a las elecciones. Entonces creo que ese sería un área de oportunidad para esos eventos. Muy breve, respecto a la pregunta de la cuestión de cómo fomentar la participación ciudadana, bueno, pues evidentemente es la pregunta de los 64 millones. Bueno, pues yo evidentemente partiría de que, bueno, yo he visto, por ejemplo, en materia de comunicación social, el Instituto Nacional Electoral, en el ámbito de la credencialización, ha tenido campañas muy exitosas y muy asertivas, y algunas hasta que quedan grabadas. Por ejemplo, la de Te peinas, cuñado, para la credencial de elector, pero no recuerdo algo. La camaleonina también, pero la de Te lo dije, que quedan en el imaginario colectivo grabadas, pero no recuerdo una quizás tan asertiva, así como las están en el empadronamiento. No, digo, tu voto cuenta, pero ahí por ahí a lo mejor sería una asignatura pendiente. Otra cuestión, yo creo que evidentemente, por ejemplo, aquí en Nuevo León, en el Instituto Electoral de Nuevo León, pues en elecciones pasadas, bajo la lógica de lo que se conoce como gobierno corporativo, se tendían lazos con la iniciativa privada, con la industria restaurantera, por ejemplo, hablando de incentivos no coercitivos, y donde si te llegabas con el pulgar manchado de que fuiste a votar, pues tenías un descuento ahí en las hamburguesas, en el Carl's Jr., en restaurantes, y eso lo hacía muy atractivo. Evidentemente, pues hay descuentos en museos quizás. La consejera Norma Irene dice que un descuento en la cuestión de tributaria, no creo que le vaya a gustar tanto al gobierno, pero sería un buen gesto. Sería un buen gesto. Creo que también hay que aprovechar la fuerza de las redes sociales. También aquí me tocó ver en Nuevo León que pues se echó mano de influencers. Creo que pues literalmente son líderes de opinión, y trabajar en estrategias de voto segmentado, precisamente con el apoyo de las redes sociales. Si bien es cierto, mencioné la cuestión de que algunos países tienen el voto obligatorio con sanciones punitivo, pues yo creo que
votar es una libertad. Incluso cuando no votas, también estás expresando algo. Cuando vas a anular tu voto. Creo que también una estrategia que pudiera ayudar sería a lo mejor transitar con más fuerza al voto electrónico. Aquí el pilotaje tendría que ser más fuerte. Creo que ha sido un poco un pilotaje pues muy pequeño ahí. Entonces yo creo que sí tendríamos que caminar hacia allá y evidentemente fortalecer lazos con la sociedad civil. Gracias. Muy bien. Bueno, sobre la última pregunta que se hablaba un poco sobre apatía, ¿verdad? Decías diferente color, mismas promesas, estrategias para incentivar el voto. Y efectivamente, algo que se está viviendo es que la gente, como lo platicaba en la intervención pasada, o sea, está viendo pocos cambios. No ve demasiados cambios de si vota por una opción política u otra y muchas ocasiones eso hace que la gente vaya a no votar. Entonces, sí hay un reto importante que habría, por ejemplo, yo les hablo desde mi óptica ya no como empresario, sino como profesor. Yo llevo ya 6, 7 años dando clases en el TEC de Monterrey. He dado clases de ciudadanía y democracia, de ética, de filosofía política, de partidos políticos. Y es una constante que los jóvenes, o sea, que son justamente de ese grupo de edad, no conocen ni siquiera sus derechos básicos ni ciudadanos. Yo hablo un poco de mi experiencia, o sea, cuando éramos niños, o sea, obviamente nos daban nuestras famosas clases de cívica y ética. Algunos le ponían atención y otros no le ponían atención. Lo que queda muy claro es que no hay mucha claridad para cuando llegan los jóvenes a su mayoría de edad de la importancia de ejercer tu democracia. Tampoco tienen claro de si realmente la democracia es el mejor sistema de gobierno o no, porque no entienden muy bien de qué trata una democracia. O sea, me ha tocado explicar democracia for dummies, así de, oye, bueno, es la democracia, es este sistema de gobierno y eliges indirectamente a tu representante y todo. Pero realmente simplemente yo diría, bueno, con una lógica de aportar algo a la discusión que no sé si se haya hecho, es si valdría la pena que ya desde primaria se fortalezca muy fuerte el tema de democracia, ciudadanía y ética, o sea, de que entiendan los valores de este estilo, porque para cuando lleguen de adultos a lo mejor ya lo traen en su ADN, pero cuando llegan adultos, como les digo, hablo por los chavos del TEC de Monterrey, pues no saben mucho del tema y no sé creo que es generalizado en muchas universidades lo que está pasando. Bueno, agregando un poco en esto, porque tú, Héctor, lo ponías muy bien. La formación de ciudadanía no puede iniciar a los 18 años. Tiene que ser una política de Estado donde tendríamos que ir alineados el currículum desde que te estás en el preprimaria, ¿no? Porque te tiene que volver una convivencia, se tiene que hacer natural. Y entonces creer que ya ya que cumplas 18 ahora sí te vas a interesar, cuando en la convivencia cotidiana, en tu proceso de socialización, eso no lo asumes como lo natural. Y aquí compartiendo reflexiones, porque hacemos muchos estudios en el INE, entonces también hicimos, por ejemplo, la consulta infantil y juvenil. ¿Qué nos dijeron los jóvenes? Y aquí yo les decía, hace poco la presentábamos porque decíamos, es que tuvimos una participación en esta, y aquí hablando de otro estudio, de la consulta infantil y juvenil. Esta fue la consulta que hicimos este año donde hubo una mayor participación. Estamos hablando de que esa consulta la respondieron 10 millones de niños. Niños, niñas y adolescentes de todo el país. Y los niños y las niñas y adolescentes de los diferentes grupos etarios, lo dividimos en 4 grupos, nos decían cosas muy básicas. Y yo les decía, bueno, nos están diciendo, por ejemplo, que les preocupa el medio ambiente. Nos están pidiendo cosas a los adultos, nos están pidiendo cosas como que quieren alumbrado en sus escuelas, quieren escuelas limpias, quieren que se cuide el agua. Entonces yo les decía, porque esto lo presentábamos en Guerrero con muchas autoridades, porque tenemos todos los estudios por cada estado, y por distrito. Quieren saber qué dicen sus niños en
En la consulta infantil y juvenil, todos los datos están ahí. Entonces yo les decía, y digo, mira, es que tenemos aquí tenemos una consulta infantil donde la tercera parte de la población participó en esa consulta. ¿Qué mensaje le estamos dando? O sea, ¿qué mensaje le estamos dando si lo que dijeron en esa consulta y lo que están señalando como preocupaciones no se atienden? O sea, si nosotros consultamos a los niños y niñas y les decimos, ¿qué te preocupa? Y no atendemos nada, ¿qué mensaje le estamos dando a esos niños? Y cuando lleguen a la mayoría de edad, si salen a votar, su decir no va a tener un impacto. De repente hay cosas que tenemos que ver de manera integral. Porque efectivamente, pero además si llegas a los 18, apenas medio vas entendiendo de qué va la cosa y cómo lo nombras, porque esa es otra cosa, ni siquiera tienen el lenguaje para nombrarlo. Y si tú no puedes nombrar tus derechos, pues no los vas a poder ejercer, ¿verdad? Entonces, y aquí se vuelve toda esta cosa que estamos haciendo, porque somos muy efectivos a hacer el levantamiento de toda esta información, pero aquí se vuelve una cosa, porque todo eso que nos están diciendo las niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, son problemas estructurales que no los puede resolver la autoridad electoral. Porque muchas de estas cosas son problemas estructurales. Entonces, cuando presentamos los resultados de la consulta infantil y juvenil, también estaremos presentando estos resultados en diferentes espacios, porque, por ejemplo, se los presentamos a los congresos, a los gobiernos municipales. ¿Por qué hacemos esas presentaciones con ellas y ellos? Porque ellos son los que pueden tomar decisiones que impacten en una política pública que tenga un cambio tangible. Entonces, imagínate la experiencia de una niña aquí en las zonas más alejadas, ¿no? Que participó en esa consulta y pidió que hubiera buen alumbrado en su escuela. Y entonces nota que sí, se cambia el alumbrado y que tiene mejores condiciones para ir a la escuela. Mi opinión cuenta, tiene un impacto. Pero entonces, por un lado, tenemos estos ejercicios, preguntamos opiniones, no hay cambios tangibles y el mensaje que estamos dando es hasta contradictorio, ¿no? Y pensar que ya hasta que lleguemos a la universidad, pero además el trabajar que nos toca ya que lleguemos a la universidad, cuando tienes los fundamentos o los cimientos básicos, nosotros que venimos de cierta generación. No, porque, o sea, sí tenía, este asunto de hasta las clases de civismo y ética, ¿no? Sí, porque ese currículum ya no está. Y tendríamos nosotros como autoridades complementarlas a la hora que llegas ya a los 18. Oye, ya sabes que tienes que votar. Aquí ya te podemos dar la información de cómo hacerlo. O sea, no es lo mismo. Pero de pronto tenemos esas como huecos los cimientos de la formación ciudadana. Y esperar que a los 18, pues sí, claro, a los 18, ¿por qué todos sacamos nuestra credencial para votar con fotografía? Porque podemos probar que sos mayor de edad, nos dejan pasar al antro, ¿no? Ya puedes viajar solito, o sea, tiene un montón de ventajas credencial para votar con fotografía. Y por eso las juventudes, si ustedes ven esta participación de los que tienen 18, claro que quieren estrenar su credencial para votar con fotografía, porque no es lo mismo que esté ahí y no tenga la marquita. Pero ¿qué pasa después de los 19? O sea, ¿por qué a los 10 ya cumpliste 19 y ya nada más usan la credencial para identificarse? No lo sé, tal vez tiene que ver que en esos que la primera vez que votaron inmediatamente sufren una desilusión. Está la fatiga, porque estas campañas nos fatigan y entonces después de 20 millones de spots ya no quieres saber nada. Todos son igual, no lo sé. Se vuelve también una serie ahí de reflexiones y que incluso nosotros como autoridad, ¿no? Estamos haciendo estas reflexiones y como ven, algunos de los temas que podrían resolvernos, ¿no? Tienen que ver con problemas estructurales y que van más allá de lo que la autoridad electoral, eso no nos quita de la responsabilidad de alguna manera, pero también creo que tenemos que ponerlo en la justa dimensión
¿Y cómo llevamos esos levantamientos? Así que, por favor, cuando estamos viendo todos esos también, ¿cómo nosotros podemos tener ese efecto expansivo? Así que, por favor, todas las y los jóvenes que estén aquí, por favor, ayúdenos a compartir esta información y estas reflexiones para que dejemos de hablar de lo que creemos que ustedes piensan o dejamos de hablar de lo que de por qué creemos que no se involucran. Porque esa es otra, ¿no? O sea, seguimos aquí, digo, salvo Héctor, que es el más joven, ¿verdad? ¿No? De repente también, ¿por qué no estamos escuchando exactamente qué es lo que pasa ahí? ¿Qué hay? Si es fatiga, si es aburrimiento, si las necesidades de sobrevivencia son mayores. O sea, me interesa más que necesito encontrar un trabajo o necesito completar para poder terminar la escuela. O sea, estamos hablando también que no estamos, que de repente las vemos muy así, ¿no? O sea, aquí estamos en el limbo tratando de explicar, cuando es una cosa también de cuestiones materiales, de convivencia, hasta psicoemocionales. Yo sí creo que nos queda como mucho trabajo de ir reflexionando, le vamos efectivamente, porque lo que necesitamos es tener una comunicación tal que pueda resultar en un llamado a la acción. No solo que voten, sino que también participen. ¿No? Hay una serie de estímulos que no estamos dando para que las juventudes se puedan poner en acción. Muchas gracias. Finalmente invitamos un aplauso. Finalmente invitamos a nuestros panelistas a dar sus conclusiones hasta por unos 2 minutos para finalizar la mesa con los puntos clave abordados por nuestra moderadora. Gracias. Pues muy telegráficamente, bueno, pues yo creo que la cuestión de la participación ciudadana pues es un tema esencial, toral, en una democracia. Yo creo que uno de los pilares es la construcción de la confianza y el sentido cívico, pero bueno, yo me quedo con esta reflexión que me parece que es la más importante, la de que pues, hay que construir ciudadanía desde las infancias. Fuiste muy ejecutivo, ahora me voy a complicar, pero bueno, primero, creo que esta participación es un logro institucional, o sea, creo que este estudio muestra el trabajo y el esfuerzo de todas las autoridades electorales, o sea, eso está interesante. Yo estaba leyendo el estudio y me hizo reflexionar desde diferentes aspectos, o sea, ahora como mamá de votante que me estoy estrenando, que mi hijo cumplió 18 años y votó en las elecciones pasadas, como docente, o sea, cómo hacer estrategias para desde todos los aspectos de mi vida, poder fortalecer este compromiso cívico y o tener un efecto dominó como docente aquí en la facultad, en particular de Derecho y Criminología. Pero regreso, creo que los retos principales son reactivar la participación juvenil, esto es importante, reforzar la cultura democrática en áreas urbanas, o sea, contrario a lo que se espera, o sea, de políticas públicas que siempre atienden hacia lo rural, creo que hay que reforzarla en áreas urbanas, aprovechar el liderazgo comunitario de las mujeres y fomentar la educación en democracia. Yo un sueño que tengo es que algún día en primaria tengan una clase que se llame Educación en Democracia y que nos vaya acompañando, no educación en valores, no compromiso ciudadano, educación en democracia y que esa clase nos vaya acompañando durante toda nuestra existencia, te vayan cambiando, ya si llega uno a pagar impuestos con responsabilidad o llega a votar con pagar, bueno, ese es un sueño que espero algún día poderlo hacerlo. Y antes de terminar, pues agradezco, veo que nos acompañaron varios consejeros de los procesos anteriores y eso también se agradece porque no, así que ya terminamos nuestra función, pues el hecho de que estén aquí también se los agradezco en particular. Y creo que lo que me falta es, estaría súper interesante, o sea, seguir con estas campañas, pero que fueran interinstitucionales en particular, o sea, digo que sé que sí los hay, pero creo que hay un área de oportunidad que podemos, impulsar ahí en particular. Y ya sería cuanto. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de coincidir, ser y estar con todos ustedes. Muchas gracias.
Yo muy brevemente, solo porque ya hablé demasiado. No, muy brevemente, primero agradecer muchísimo a la universidad, a la facultad, y como bien lo dice Marisol, o sea, necesitamos conjugar esfuerzos porque todos estamos trabajando. Esto es lo más curioso, porque en todas las áreas, cada uno está haciendo un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo y creo que esto sí es una oportunidad de cómo podemos focalizarlos, ¿no? Para ser más efectivos y poder llegar a estos grupos etarios. Y como ven, pues este es un proceso en construcción. Nuestra democracia está en construcción. El que vayamos consolidando nuestras instituciones también es un trabajo en construcción. Y el que podamos tener estos espacios de reflexión de qué estamos haciendo también son muy valiosos y de aquí sí nos podemos llevar varias tareas para ir haciendo este esfuerzo transversal, porque ven, como ven, si seguimos haciendo estas estrategias, cada quien tirando tiros y a ver a ver si a ver le pegamos a algo, creo que esto sí nos va a llevar a tener una mirada integral. Sí, ¿no? Porque cosas que sí podemos ir haciendo de la mano desde la academia, desde la sociedad civil, desde la iniciativa privada y por supuesto desde las instituciones, ¿no? Como ven, nos queda mucho trabajo que hacer. Tenemos que sensibilizarnos y también para que podamos entonces sí compartir ese mensaje con las nuevas generaciones de tal manera que sea un mensaje que lo puedan recibir, ¿no? Creo que, pues muchas gracias. Sí, pues ya para concluir de mi parte, uno de los comentarios que comentaba la maestra Norma es, en muchas ocasiones se hacen esfuerzos de comunicación por parte de las autoridades para llegar a ciertas poblaciones. Algo que nosotros hemos visto constantemente en las encuestas es el joven no está viendo la televisión, no está viendo, no está escuchando la radio, ni mucho menos está leyendo el periódico. Y esas son las plataformas que por ley el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales estatales se anuncian, ¿verdad? Porque pues es espacio, tiempo, radio, etcétera. El tema es que el joven está en redes sociales y está en ciertas redes sociales y consumiendo cierto tipo de contenido. Entonces, aquí hay un reto importante que yo creo que ya se tiene identificado. Es un reto sí, que de nuestra parte lo identificamos obviamente para clientes que están jugándose una elección, pero lo mismo para las instituciones, ¿verdad? Las instituciones también están buscando la atención de la gente. Entonces, habrá que ir entendiendo en dónde está la atención y sobre qué temas. Coincido totalmente el tema de los muy jóvenes. Lo veíamos, el tema medioambiental sí es un tema importante. Y algo que, bueno, pues hablo de lo triste y creo que como sociedad lo entendemos, es que cuando uno está muchas veces con autoridades, están los problemas estructurales y están los problemas que dan votos. Y pues obviamente ustedes sabrán que privilegian los segundos. Entonces, ojalá y hace falta volver a cierta educación que los políticos tenían antes o bien que la ciudadanía tenía antes, tal vez por la formación académica, pero hay que entender que hay veces que hay que atender problemas o situaciones que no necesariamente están correlacionadas con la intención de voto. El asunto es que para las autoridades ha sido muy sencillo nada más decir, oye, los últimos 6 meses voy a bachear y te voy a decir que ya baché. Y va a pasar la elección, va a llegar octubre, tenemos bien identificado que va a llover y se va a volver a pasar el mismo problema y es el déjà vu. Y eso ha sido los últimos 20, 30 años. Entonces, el tema es, hay que iniciar desde la escuela para concientizar al ciudadano de, oye, que no te den gato por liebre. O sea, es decir, tú puedes exigir más que simplemente que te bacheen la calle de enfrente de tu casa. Entonces, bueno, con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para concluir el evento, invitamos al estrado a la maestra Olga Alicia Castro Ramírez y a la maestra Laura Alicia Silva Báez, subdirectora académica de la facultad. Ellas nos harán el favor de hacer la entrega de los respectivos conocimientos a nuestros panelistas.
Buenos días, tengan. A nombre de nuestro coordinador, el doctor David Emanuel Castillo Martínez, agradecemos su participación en este foro, a la vocal Olga Alicia Castro Ramírez por permitir que en este recinto universitario se den este tipo de informaciones. Sé que está dirigido a la mayoría de ustedes, fueron funcionarios o participaron de alguna manera en procesos electorales. Pero tomo dos datos relevantes. Uno que mencionó la doctora Jessica Vera, que es que la participación de las mujeres en un 64%, y no sé si esto es una tendencia y coincide con la matrícula en las escuelas. Nosotros, más del 60% de nuestras estudiantes en la Facultad de Derecho y Criminología son mujeres, ¿sí? Y no sé si es una tendencia a nivel nacional. Y el segundo es agradecerles a los ponentes e invitarlos a que compartan todos estos datos y experiencias con nuestros estudiantes, porque retomo otro dato que mencionó el maestro Luigi Villegas, que está muy baja la participación de los jóvenes entre 19 y 34. Y son los que están realmente estudiando en nuestra universidad. Entonces, invitarlos con nuestros estudiantes para que de alguna manera puedan incidir e incentivar el voto en cada uno de ellos, ¿sí? Y podamos elevar estas estadísticas. O sea, que los convenzamos lo que implica el no votar, ¿sí? Entonces, agradezco a la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y Comité de Radio y Televisión, al maestro Héctor Antonio Zuno Bustamante, socio fundador y director de Polígrama, al maestro Luigi Villegas Alarcón, profesor de Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, a la doctora Jessica Marisol Vera Carrera, coordinadora de la División de Métodos Alternos de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por haber compartido todos estos datos relevantes que inciden en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Agradecemos su asistencia a todas las personas. Cuando ustedes llegaron tenían un tríptico. También del tríptico pueden localizar el código QR para acceder al estudio muestral de participación ciudadana. Muchas gracias.